Bienvenidos a Cómo evaluar si la inteligencia artificial puede ayudar a tu negocio. Esta charla será impartida por Gabriel Monroy, cofundador y CEO de Collectia, la startup que está revolucionando la industria de cobranza y refinanciamiento en Latinoamérica. Te invitamos a dejar tus preguntas en los comentarios y a unirte a la comunidad de esta edición en discord.latamstartup.club. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que ahora sí me escuchen. Tuve algunos problemitas técnicos. Y bueno, nada, les contaba, les agradecía mucho por la invitación. Y bueno, la idea de hoy es tratar de conversar un poquito sobre todo este tema de inteligencia artificial. Un poco les hablo muy cortito sobre mí, para darle contexto. Yo soy cofundador y CEO de Collectia. Collectia es una fintech que nació hace casi 6 años para un poco ayudar a las instituciones financieras a mejorar sus procesos de cobranza usando inteligencia artificial. Así que bueno, tenemos algunos años trabajando, creando algoritmos, probando, experimentando. Y bueno, la idea de hoy es tratar de contarles un poquito cuáles han sido los aprendizajes que he tenido durante este tiempo. Y bueno, y si hay alguno de ustedes que le interesa evaluar si todo este tema de inteligencia artificial hace sentido para su negocio, pues un poco contar cómo nos ha ido en Collectia, cuáles son las cosas que hemos aprendido. Y por supuesto, cuáles son los errores que hemos cometido para que, digamos, ustedes no pasen por lo mismo, ¿no? Voy a compartir mi pantalla para poco apoyarme en una pequeña, perdón, una pequeña presentación que preparé. Genial. Entonces, bueno, ya les di un poquito de contexto sobre mí. La idea ahora es, pues nada, conversarles un poco sobre, bueno, el tema de la inteligencia artificial. Sabemos que hoy en día está de moda, ¿no? Y sobre todo después de la aparición de ChatGPT. Yo creo que hoy día todo el mundo está viendo, está mirando, analizando cómo hacer cosas con inteligencia artificial y yo creo que sin duda es una tecnología que nos va a ayudar muchísimo, ¿no? para el futuro. Creo que hasta este momento todos estamos súper claros que parte del futuro seguramente va a pasar por la inteligencia artificial. Sin embargo, se habla muchísimo de esto y yo creo que hay muchos entusiasmo hoy día para poder aplicar la inteligencia artificial en nuestros negocios, pero quizás no hay mucha claridad de cómo. Y un poco es lo que yo les vengo a contar, basado en la experiencia que tengo en Collectia de 6 años haciendo esto y aprendiendo algunas cosas. Yo creo que antes de saber o para evaluar si la inteligencia artificial te puede ayudar, yo creo que hay que hacerse algunas preguntas, ¿no? Y les voy a dar estas preguntas e ir reflexionando en cada una de ellas qué nos pasó y qué aprendimos de eso, ¿no? Lo primero es simplemente preguntarnos, ¿realmente necesitas la inteligencia artificial para tu negocio? Es decir, muchas veces, justamente por la tendencia, ¿no? Porque es algo que está de moda, porque lo escuchamos en todos lados, queremos necesariamente usar, ¿no? La inteligencia artificial para poder resolver nuestro negocio. Sin embargo, yo creo que antes de eso, creo que tenemos que preguntarnos si realmente es necesario usar, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces las soluciones de los problemas que estás teniendo no pasan por la inteligencia artificial, sino que pasan más por la automatización de algunos procesos, ¿no? Y te cuento un poco la experiencia que tuvimos en Collectia. Nosotros, si bien es cierto, lo primero que hicimos fue algoritmos para predecir, por ejemplo, el comportamiento de las personas, para entender el mejor día, la mejor hora para hacer una gestión de cobranzas y que haya más probabilidades de pago. Una vez que desarrollamos esto, nos dimos cuenta que realmente la industria estaba bastante obsoleta y que antes de que este algoritmo fuese funcional, teníamos que desarrollar la automatización, ¿no? De los procesos previos a este algoritmo. Es decir, lo que nos encontramos es que una vez que el algoritmo decía, sí, bueno, vas a llamar a Juan mañana a las 7 de la mañana, a María le mandas un SMS y a Pedro un email el lunes a las 3 de la tarde. Pues una vez que tenemos esta info, nos dimos cuenta que ejecutar esta estrategia era casi imposible porque todo el proceso justamente de enviar esas gestiones, esas notificaciones a tal persona, a tal hora,
pues no está automatizado, ¿no? Entonces, había que hacerlo manual, al final no le enviabas el mensaje a las 3 de la tarde, sino a las 6, etcétera, etcétera. Entonces, la solución realmente no pasaba en primera instancia por hacer algo basado en inteligencia artificial, sino lo básico, que es automatizar el envío en este caso, de las notificaciones de cobro. Entonces, justamente fue la primera gran lección, y es que la inteligencia artificial muchas veces no es la solución para algo, y probablemente dicha solución pasa primero por la automatización, ¿no? Entonces, primera gran lección. Lo otro, evidentemente, es identificar el problema, ¿no? Y allí es súper clave entender si efectivamente la inteligencia artificial puede abordar un problema específico de tu negocio. ¿Por qué te lo digo? Porque muchas veces, y nuevamente, en aras de tratar de hacer algo, lo que sea, con inteligencia artificial, muchas veces no abordamos los problemas correctos o no nos damos cuenta que efectivamente la inteligencia artificial no puede resolver ciertos problemas específicos de los negocios. Te voy a dar un ejemplo eh, concreto, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Collectia, nuevamente, si bien es cierto, gran parte del trabajo lo hace la inteligencia artificial, hay otra parte que está hecha por seres humanos, ¿no? Por personas que llaman e intentan, por ejemplo, ayudar a las personas a pagar sus deudas, ¿no? Eh, entonces, hay una parte que es totalmente, puede ser automatizada y potenciada con la inteligencia artificial, pero por ejemplo, las habilidades más de negociación, ¿no? De tener buenos ejecutivos de cobranza, que estén muy bien entrenados, ¿no? Que efectivamente sean capaces de abordar una situación y ayudar a los deudores a cerrar sus deudas, pues es algo que son características más de un problema humano, ¿no? Entonces, allí es muy difícil en este momento quizá eh, poder mejorar, ¿no? Esto eh, y quizá pensar, bueno, quito a los humanos, a las personas que llaman y pongo un robot a llamar. No, la verdad es que no funciona así. Un robot no puede negociar, no puede tener empatía, al menos a los niveles que hoy en día está la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, eh, otra gran lección que haya aprendida. Una vez que ya tienes las dos primeras cosas súper identificadas, ¿no? Entiendes el problema, sabes que la inteligencia es la mejor opción que tienes para solucionarlo y que estás muy seguro y convencido de ello, pues la siguiente pregunta es la data, ¿no? Y es, ¿tienes acceso a datos relevantes y de calidad? Y eso es muy, muy importante eh, porque la realidad es que la mayoría de los y también va a depender mucho qué tipo de algoritmo o qué tipo de inteligencia artificial quieras utilizar, pero si es algo que para resolver un problema específico, seguramente vas a necesitar data, ¿no? Y muchas veces tienes que entender si la data que tienes es relevante y es de calidad, ¿no? Para poder entrenar un algoritmo y que te resuelva un problema dado, ¿no? Si bien es cierto también, existen otros tipos de inteligencia artificial que ya están previamente entrenadas, ¿no? Y que seguramente con muy poca data o con muy poco contexto te van a ayudar a solucionar también algún tipo de problema o implementar una solución de inteligencia artificial en tu negocio. Eh, y te quiero dar dos ejemplos claros, ¿no? Caso de Collectia, eh, si yo quiero, por ejemplo, entender cuál es la mejor hora para llamar a una persona, evidentemente yo necesito tener datos de esa persona, ¿no? O de personas similares y del comportamiento. Entonces, en ese caso muy específico, donde yo tengo que desarrollar un algoritmo que sea capaz de predecir un comportamiento, pues evidentemente yo necesito mucha data y además de calidad, ¿no? Para poder realizar ese algoritmo. Sin embargo, si por ejemplo yo quisiera imagínense un caso de uso donde yo quisiera más bien que tener un chatbot, ¿no? Cuando las personas o los deudores se contacten con Collect y quieran pagar su deuda, les pueda tener una conversación y pueda, por ejemplo, indicarle los canales de pago o indicarle a los pasos básicos para hacer su pago, pues evidentemente en ese caso puedo apoyarme en una solución como ChatGPT o cualquier otra que esté previamente entrenada con data más genérica y que con muy poco contexto me va a ayudar a solucionar ese caso de uso, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué solución tiene más impacto?
En este caso particular de Collectia, para mí tiene mucho más impacto saber a qué hora tengo que marcar a una persona, por ejemplo, para maximizar sus posibilidades de pago, que dar información a través del chat. Entonces, también es importante evaluar eh, efectivamente el caso de uso y cómo te está aportando, ¿no? Y cómo, si efectivamente es algo que hace sentido, y eso nos conecta directamente al siguiente punto, ¿no? Y tiene que ver con la capacidad técnica, ¿no? Y es no solamente es un tema de desarrollo, sino también es un tema de implementación y de mantenimiento. Entonces la pregunta es, si efectivamente tienes la data, tienes el problema identificado, te hace sentido usar inteligencia artificial, lo siguiente que tienes que evaluar es si tienes los recursos técnicos, ¿no? Para desarrollar y mantener dicha solución. ¿Por qué mantener? Nuevamente me remito a la experiencia, ¿no? Muchas veces nos hemos dado a la labor de invertir muchos meses en el desarrollo de algún tipo de algoritmo y nos damos cuenta que luego de 3 meses, de 6, de 4 meses, el performance del algoritmo empieza a bajar. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente algo cambió en el dataset, algo cambió en la naturaleza del problema, vino el COVID, por ejemplo, ¿no? Y los algoritmos no estaban entrenados para predecir nada del comportamiento de la gente bajo una pandemia, ¿no? Entonces es necesario hacer ajustes, ¿no? Y eso yo creo que pasa porque vivimos en un mundo cambiante, ¿no? Donde la naturaleza de los problemas cambia y específicamente muchas veces tienes que eh, los algoritmos volver a entrenarlos o modificar, ¿no? Cuáles son los atributos con que están entrenados, etcétera. Y eso significa tener un equipo técnico no solo para desarrollarlo, o sea, no es que lo desarrollas y ya, sino que mensualmente, y dependiendo del tipo de algoritmo, semanalmente o diario, tienes que estar midiendo el performance, cómo te está, no, la accuracy, o sea, cuál es el nivel de certeza que tiene el algoritmo, etcétera, y eso requiere de tener personal técnico, ¿no? Entonces, también es otro tema. Quizás pensar, no, bueno, contrato a una persona, un freelance que me haga el algoritmo. Sí, a lo mejor sí va a funcionar y los primeros 3 meses va a tener un buen performance, pero pues, ya luego se cae y necesitas a alguien que constantemente esté estudiando el problema, mejorándolo y manteniendo los algoritmos. Entonces es algo que intensamente en recursos, pues sí requiere, ¿no? Inversión y sobre todo un equipo que esté constantemente trabajando, mejorando y monitoreando los algoritmos. Y justamente eso nos lleva al siguiente punto, ¿no? Y es, hace sentido desde el punto de vista financiero. Es decir, si yo soluciono este problema con la inteligencia artificial, financieramente es viable para mí. Es decir, lo que yo me ahorro en costo o lo que aumento en productividad gracias a que solucioné ese problema con inteligencia artificial compensa o trae más valor que el gasto, la inversión que estoy haciendo en ella, pues evidentemente, y a menos que seas, no sé, una empresa, una fundación o algún tipo de organismo que está dedicado a la investigación, la mayoría de las entidades de los negocios justamente buscan ser rentables. Entonces, si esto no es así, si la implementación de esa inteligencia artificial a largo plazo o a mediano plazo no es rentable, entonces yo creo que no hace sentido, ¿no? Desde ningún punto de vista hacerlo, porque tarde o temprano, pues evidentemente, eh, pues ya no vas a tener los incentivos para continuar este proyecto, ¿no? Y lo otro, y es algo que está bastante, digamos, también popular, ¿no? O sea, está muy de moda, es hablar y analizar y entender el impacto que va a tener esta solución de inteligencia artificial en tu fuerza laboral. Es decir, cómo afectará la inteligencia artificial a tus empleados y a tus procesos existentes. Y esto, la verdad es que tiene muchísimos aristas, ¿no? Porque cuando pensamos en inteligencia artificial, inmediatamente pensamos en las personas pierden empleos, ¿no? Vamos a sustituir personas, etcétera, y eso no necesariamente es así. Pero no solamente tienes que evaluar eso, el impacto que tienes desde ese punto de vista, sino que también cómo cambian tus procesos, ¿no? ¿Cuáles son las nuevas habilidades que tienen que tener tus empleados para convivir con esta inteligencia artificial o para poder realizar otros trabajos que antes no hacían? O sea, yo creo que hay que hacer un análisis, la verdad es que este punto es súper profundo y con esto que quisiera ya finalizar.
Eh, y un poco explicando mi visión, ¿no? Porque yo creo que hoy día hay un debate muy fuerte de cómo va a impactar esto la sociedad, los empleos, ¿no? Cómo se va a ver esto en el futuro. La verdad es que está muy, muy interesante en el debate. Yo tengo mi opinión propia. La verdad es que eh, probablemente va a cambiar y va a seguir cambiando en el tiempo, pero hoy día yo creo que cuando la mayoría de las personas hablamos o nos imaginamos la inteligencia artificial, ¿no? Un poco nos imaginamos como esto que está acá proyectado, ¿no? Como unas máquinas, unos robots que van a venir y van a reemplazarnos a todos y van a hacer los trabajos mejor que los humanos y bueno, pues básicamente nos vamos a quedar desempleados. Yo creo que no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque en mi experiencia, ojo, y nuevamente, probablemente mi experiencia puede estar muy sesgada a lo que hemos hecho en Colectia, pero lo que he aprendido es que las máquinas, la inteligencia artificial, los robots son muy buenos para ciertos tipos de trabajo, para cálculos matemáticos, labores repetitivas, análisis muy complejos, ¿no? Encontrar patrones, ¿no? En largos, en grandes bases de datos, etcétera, etcétera. Sin embargo, los humanos son muy buenos en otros tipos de trabajo que las máquinas no pueden hacer. Por ejemplo, los humanos pueden tener empatía, ¿no? Los humanos pueden tener habilidades de negociación, ¿no? Los humanos pueden efectivamente ir, ¿no? Hacia toda esta parte más de instinto, ¿ya? De cómo percibimos la realidad, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que nos hace pensar, y particularmente es mi opinión, es que la inteligencia artificial no viene para reemplazar al humano, sino más bien para ayudarlo a ser más efectivo, ¿no? Y a potenciar a todas las labores que hacemos. A mí siempre me gusta el ejemplo de este superhéroe de Iron Man, donde sabemos que Tony Stark es una persona como tú y yo, común y corriente, pero cuando se pone todo ese traje de inteligencia artificial, se convierte en un superhéroe, ¿no? Entonces yo creo que esa es la analogía que me gusta usar. Yo creo que para eso, y es donde está el mayor potencial de la inteligencia artificial, justamente no para reemplazarnos, sino para ayudarnos a ser mucho más efectivos. Entonces, bueno, con esto me despido. Espero que haya sido de su agrado y pues si tienen creo que algunas preguntitas, tenemos espacio o algo, eh, pues con gusto. Hola, ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, hola, gracias, gracias. Muchas gracias por tu presentación y por todo el valor que viniste a compartirnos acá, Latam Startup. De entrada, pues desde ya te agradezco con el corazón en mano a nombre de todo el equipo, tanto de Acueducto como de la gente que está armando la conferencia. Tenemos un par de preguntitas aquí en el chat de la transmisión. ¿Te late si nos vamos de lleno a ellas? De una. Órale, cómo no. De igual forma, invito a toda la gente que está en la transmisión a dejar más preguntas. Aprovechemos que tenemos aquí a Gabriel. Pero bueno, a ver, por acá nos pregunta Ana Isabel, ¿cómo defines o qué características tiene una data de calidad, entre comillas? ¿Qué es lo que la hace de calidad? Súper, muy buena pregunta. Mira, en mi opinión, la data de calidad no reside, o la calidad en la data, y eso nuevamente hablando bajo mi sesgo, ¿no? Y la experiencia en Colectia, no reside en la cantidad de data como tal, sino en la cantidad de los atributos, ¿no? Y te doy un ejemplo muy práctico. Por ejemplo, nosotros en Colectia nos dimos cuenta que las instituciones financieras tenían mucha data en cantidad de gestiones de cobranza, ¿no? Y tú podrás pensar que eso es data suficiente para hacer estos algoritmos. Pero lo que nos encontramos es que la calidad era muy pobre porque los atributos que manejaban eran muy pocos. Es decir, ellos tenían millones de datos diciendo, yo le mandé un mensaje a Juan ayer y ya. Pero la calidad era muy pobre. ¿Por qué? Porque resulta que a mayor cantidad de atributos que yo tenga es más la calidad. Es decir, a mí me sirve más 100.000 registros, entendiendo que le mandé un mensaje ayer, si lo abrió, si no lo abrió, a qué hora, si dio clic en la pantalla, si entró al landing page, si dio clic en el botón, ¿no? Desde qué computadora se conectó, ¿no? Todo, o sea, mientras más atributos yo tenga, en mi experiencia, mejor es la calidad de la data, no tanto la cantidad. Yo puedo tener 10 millones de transacciones, pero solamente conozco la hora y el canal. La verdad es que no puedo hacer mucho, pero tengo
vamos a decir, 10.000 transacciones, pero conozco de cada una 100, 200 atributos, ¿no? Que me identifican cada una de las cosas, o sea, como te digo, a qué hora abrió el link, a dónde fue, desde qué ordenador, o sea, si lo hizo el teléfono, si lo hizo desde un ordenador, en qué país estaba, en qué ciudad, todo, incluso la latitud, ¿no? Este, las coordenadas geográficas, todo eso es data y todo eso son atributos que al final hacen mucho más, digamos, de calidad la data. Acá como follow-up nos están preguntando que si hay algunas herramientas o ciertas prácticas que tú recomiendes para poder asegurar que esa data se colecte de forma pues que resulte en data de calidad. Sí, mira, la realidad es que todo va a depender, la verdad, caso a caso, ¿no? O sea, va a depender muchísimo qué tipo de problema estés tratando de resolver, ¿ya? Eh, yo hablo nuevamente desde el sesgo del tipo de problema que nosotros hemos intentado resolver. Pero en mi experiencia, quizá la herramienta no es tan relevante per se. Lo importante es que tengas la capacidad de almacenar y administrar la mayor cantidad de data e iteraciones que puedas tener del problema que necesites, ¿no? Creo que no importa mucho cómo lo hagas o dónde lo almacenes. Creo que lo que más importante es que empieces a almacenar todo lo que puedas, ¿no? De alguna forma. Ya después hay muchas formas de cómo extraer esa data, cómo transformarla, ¿no? Hay procesos ETL, hay todo un tema de Big Data por detrás que te va a permitir trabajar con la data. Evidentemente, mientras mejor lo hagas, menos estos procesos. Pero yo no me mataría por tratar de tener tan buenas prácticas en ese sentido. Yo más bien me enfocaría en, dependiendo del problema que tenga, cómo desde hoy empiezo a almacenar la mayor cantidad de data posible. Fenomenal. También nos preguntan por acá, Gabriel, ¿cuáles son las limitantes que tienen las IAs del mercado como el ChatGPT o los wrappers que usan su API y demás? Pues yo creo que la limitante, a ver, primero que todo tenemos, nuevamente, ¿no? O sea, todo va a depender del problema. Yo creo que la limitante per se no está en la tecnología, sino en el problema que quieras solucionar, ¿no? Es decir, si tú quieres ir no sé, de Mérida a Ciudad de México, la herramienta adecuada, más óptima y efectiva va a ser el avión, un avión, ¿no? Pero si quieres ir de Polanco a La Condesa, no hace sentido hacerlo en avión. Entonces, ya te das cuenta que no tanto es la herramienta, sino más bien el tipo de problema. Entonces, yo creo que no hay limitaciones per se en la herramienta como tal, sino más en el problema que tú quieres solucionar. Si yo quiero solucionar un problema, por ejemplo, predecir el comportamiento de algo, un tipo de inteligencia artificial como ChatGPT no me va a ayudar. Definitivamente va a estar muy limitada, perdón, por una serie de temas técnicos que no quiero entrar porque tampoco soy yo un experto técnico. Si bien es cierto, hace años desarrollé los primeros algoritmos, ya estoy muy, muy fuera de la parte técnica. Pero sí, tiene algunas limitaciones técnicas. Para este tipo de casos necesito usar redes neuronales, necesito usar, no sé, XGBoost, creo que se llama, otro tipo, o sea, hay otros tipos de algoritmos. En este caso, Machine Learning, que es mucho más específico para resolver ese problema. No sé si me di a entender. Sí, fenomenal. Fenomenal, Gabriel. Tenemos acá también una pregunta de Viridiana. Nos pregunta si construyeron ustedes su inteligencia artificial pensando en algún tipo de límite, tomando en cuenta que cada país evolucionará sus legislaciones y podría acotar ciertos alcances. Sí, esa es muy buena pregunta y de hecho nos pasó. Nosotros construimos una primera versión, evidentemente pensada y enmarcada en los límites actuales de la legislación, ¿no? De cada país donde operamos. Y en el caso particular de Chile pasó algo que después de 2 o 3 años de operación cambió la ley y implementaron una ley que restringía un poco o que regulaba un poco como las comunicaciones de cobranza, ¿no? Te ponía ciertos límites. Evidentemente, en el momento que la construimos, eso no estaba previsto, ¿no? Pero a medida que fueron saliendo, en este caso Chile, más legislaciones, pues es parte de lo que decía hace rato, ¿no? El entorno cambia, tienes que modificar los algoritmos y tienes que reentrenarlos e incluso salen nuevas oportunidades. En ese caso, nosotros tuvimos que hacer nuevas versiones de los algoritmos para
ser mucho más eficiente, porque ahora estaba limitada la cantidad de veces que yo puedo contactar a las personas, entonces debo ser mucho más eficiente con nuevas reglas que me imponía la ley. Ok, excelente. Tenemos acá dos preguntitas más, Gabriel, y ya estamos. La primera es de Jimena Velázquez. ¿Cuál es el mejor consejo que le puedes dar a alguien que quiere usar inteligencia artificial en su empresa? El mejor consejo es, hace sentido. Es decir, el mejor consejo es antes de querer usarla, y nuevamente me remito a mi ejemplo de hace un ratito. Si vas de Mérida a Ciudad de México, probablemente el avión hace sentido usarlo. Pero si vas de Polanco a La Condesa, no hace ningún sentido. Entonces, no te montes en el avión solo porque está de moda y porque quieres no, ponerte la etiqueta de, a menos que tengas alguna motivación comercial o otro tipo de, ¿no? de motivación. Realmente, yo creo que el consejo, y esto te lo digo porque lo he visto consecuentemente durante todos estos años, en amigos, en personas que constantemente pues, me han preguntado o me han contado sus historias, y la mayoría de las veces que no les ha ido bien es porque realmente no necesitaban usarlo. Entonces, no te vistas porque está de moda. A menos que Bueno, tengas una razón muy específica comercial o lo que sea para hacerlo. vale, perfecto. Y última pregunta, Gabriel, este es de Ana Isabel. Nos pregunta, ¿cuál ha sido su mayor reto, o tu mayor reto más bien como CEO, incorporando inteligencia artificial ahí en Colectia? El mayor reto ha sido eh, las personas. Eh, y ha sido un reto no solamente desde el punto de vista del mercado, sino incluso a todos los niveles. Eh, yo creo que no solamente con la inteligencia artificial, sino con todas las grandes tecnologías que han cambiado la forma en que hacemos las cosas, eh, la adopción de las nuevas tecnologías, en el caso de Colecta, cambiar una industria como es la industria de la cobranza tan tradicional, no tan opresiva, tan llena de vicios, de malas prácticas, ¿no? Eh, con una tecnología que realmente todos hablan, pero muy poco se entiende, y que antes de ChatGPT era mucho más difícil de entender, para mí ha sido todo un reto. Tratar de comunicar, ¿no? De que mis clientes, de que mis aliados, ¿no? De que incluso muchas veces el equipo menos técnico entienda realmente dónde está la inteligencia artificial y cuál es el valor. Al final son algoritmos y no se ven, no se tocan, ¿no? Digo, antes de ChatGPT era mucho más difícil. Hoy ChatGPT le ha puesto una cara un poco de una de las variantes de la inteligencia artificial, pero realmente eso para mí como CEO ha sido un reto increíble y sigue siendo un reto hoy día, y todos los días me pregunto cómo poder hacer más humana, ¿no? Cómo poder hacer más tangible y menos técnico todo este tema de la inteligencia artificial para que las personas tengan un impacto día a día. Hoy es claro el Internet, cuál es el impacto y cómo se ve. Estamos hablando tú y yo por eso. Pero te apuesto que hace 25 años, qué sé yo, por ahí en los 90, era muy difícil entender qué era el Internet y cómo cambiaba mi vida, cómo me beneficia. Yo creo que un poco eso es lo que ha pasado, o me ha pasado a mí personalmente con este tema. Muy bien, pues estamos llegando al final de la sección de preguntas y respuestas. Gabriel, muchísimas gracias nuevamente por tu participación en esta conferencia, en esta serie de charlas. Te agradecemos muchísimo desde acá del equipo de Acueducto y también del equipo dedicado que está construyendo Latam Startup. Y de igual forma le recuerdo a toda la gente que está viendo la transmisión, por un lado, que se unan a la comunidad de Discord para que se presenten y puedan ver el resto de los perfiles que estamos conectados aquí al pendiente de estas charlas. Lo pueden hacer en discord.latamstartup.club. Y de igual forma, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, particularmente en LinkedIn, donde vamos a estar compartiendo información tanto de la conferencia, que es importante para toda la gente que está al pendiente de ella, y de igual forma en el futuro, cachos y clips dosificados de todo el valor que se está construyendo en estas pláticas. Gabriel, muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, un gusto poder hablar un ratito sobre lo que estamos haciendo en Collective. Chaito. Hasta luego.